Han transcurrido 80 días desde que inició el aislamiento preventivo decretado por el gobierno de Colombia, para disminuir así la velocidad de contagios de la pandemia COVID-19. Desde entonces, el pueblo wayuu, que habita el norte de Colombia, continúa viviendo situaciones difíciles porque a sus comunidades no llegan las ayudas del gobierno. Las entidades de salud no responden con la atención adecuada para las comunidades. No hay agua, en fin. A veces es difícil diferenciar cuál situación pone en mayor riesgo la vida de los wayuu. Sin embargo, varias comunidades se han unido para hacerle frente a esta pandemia, retomando valores de solidaridad como el Guanajaguá, que es una práctica del pueblo wayuu, permitiendo garantizar el intercambio de productos para el sustento y bienestar entre familiares y vecinos. Para muchos wayuu, esta práctica había desaparecido. Hoy, la pandemia del coronavirus nos muestra cómo el apoyo de nuestro pueblo permanece como garantía del buen vivir. Esta es la historia que hoy queremos compartirles. La red de comunicaciones Wayuu Puchimahana presenta Vivencias Wayuu en tiempos de pandemia. Nakuaipa Wayuu Suutpna Areya Hawa. Un podcast auspiciado por la ONG internacional Internews y con el apoyo del Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. La comunidad wayuu de Majari se encuentra ubicada en el corregimiento de Aremazain, municipio de Manaure. Es una población que desde siempre ha dependido de la siembra y el pastoreo. Allí habitan alrededor de 52 familias quienes se abastecen de un molino de agua que les garantiza el importante líquido. Daisy Camargo, autoridad tradicional, nos relata cómo han sido sus vivencias en tiempos de pandemia. Wayuu espiyutai yastai suruto mama rinakan surus Manaure Wahira. Wa pachikira da yola ka aisha hamatura hawains. Ayo haswain. Taut kahaina wayuu yakan dama surutu. Komunidad kan takuhakan ami muswane ayuri muswane arataka muihatka kuakuai pasa Suria sahat he sahun waya not sinda yuri kasnai hatira wayu mama san wayu sto hanashike salai waya nas kohutri wamuintu mui hanasahian nakal wamu haria kawaya he himata hihi piaru tamascana muina wayu ya cantamo. En un primer momento les sorprendió la noticia de la pandemia. Se reunieron como comunidad para informar de lo que sucedía a nivel mundial y acordar así cumplir con las medidas de prevención, en especial el aislamiento para protegerse. La importancia de esta pandemia radica en que es una enfermedad que no tiene compasión para desaparecerlos. Ahora, ¿cómo hacen para poder sostenerse? ¿Reciben ayudas? Daisy, Hamus hakuaipa purerwa tekastakaro surohoume. Askari hunashihaya? Siente wane watu wane wakarin hana yahe shia satatuhan saus manonis karin hana wayus pushua. Yet wayun hot kintintia. Akarin hanya kasanain. Unsautu kirain ne wayas nain tu woman kam shia ne waya. Ayak chia wa checherai harain hana pawaya. Ya shia ne waya. Amuria hirajen shine waya yaya. Wayu suratiri wane kai. So eko so shkun ekus watuanes purakai kan. So kaine sustore mai kekus ne okotush watuane. Musto wakuat pakas na yain waya. Apuna haras wayu rehuya apuna has maiki. Shianya mai maiki. Wikun wayuko. Pichusha, ahí, huir, carapaz, merruna. Expresan que una vez recibieron una ayuda, pero son conscientes de que estas ayudas no llegan a todos los wayuu. El arraigo al territorio los mantiene apoyándose unos a otros. Saben que hay quienes comen solo una vez al día,
una taza de chicha para aplacar el hambre. Se reconocen como una comunidad de agricultores, pero estas prácticas solo las pueden aplicar en tiempos de invierno. ¿Cómo se han venido dando las relaciones de trueque entre familiares y vecinos? Hamos escuay patawana hawakan hamana. Sumaha pushi musia pehepunai hanai. Shia ya wanahana waikatu maiki katu pichu shakata aika menkaere dia penahut ka menkaere huya. Anasia he takuai patayaka ya surutu komunidad kan arewa shia he ha mushina wayu kon tamui yo tole dainama tone hare na harai no tamure namai amuria hira wa shiwa wane piyaya wakaka na hira ndo wakuai pakaya surutu komunidad no hori hoti kasai wai reti no hori nanos no hori paya tawa no hori harapna wayu werashata wa muria raka shia swachaya ne tu wakuai pakachirene en hati wane kasuratia katakai kanoline hureun waisputo hamkat na yatra wayu ali hasuski sunai min wane na ya wane ikahakal win haria watu hau tisma ho han tu ekut kasuma hapuna no sisomai shira kahoto shichisaka. Hoy el apoyo entre familiares y vecinos se ha convertido en la mejor forma para sobrellevar la cuarentena. Unos tienen leña y la cambian por agua, otros llevan el agua y la intercambian por maíz, principal producto de la dieta wayú. Así, consecutivamente fluye el trueque en estas comunidades. ¿Qué le puede decir al resto de los wayú que se encuentran en otros lugares? Hamus chepara punaiki namaina wayú, aphakana punaiki, suru makats pushwa. Hameri wakuai pasuruti ya shimai sayamuse suara karare manka yorika esa ispusuru haino hatin kaspushuare ya hamai hanai waya ayo tastu wankar spureru atia ayurika suru muishin nyon muishin horin waya watin sao ho hai hati mai suratnya Shas ayatin hanay haywa checheray ne yay haray hanapa waya makhwatu han sao shintre ta yuri kan nohot sura kierin wain shimun shia wayan hanay emeturen way wayu konstuma nohorin kasay en wamana wayo ta kai mais puratia tamakana maina tawara yu wayu sulupna makas pushuare nos nyanji da comunidad sulu makas pushua tu wahira kan haria waya wayu kon weisat tai wakuai pa kohutu iwa wamunti himata ne hiwa mane himata iwa waya atira iwa yang anu areas kuat pawatuma wacahan tekasa anak karha semui maka tu wonu werahakat wasin hatin spurwane area hau no wayu dahiran wakuai pas pura anas shimio urai tu wakarin hiran painwan hanan waya sunain wakuai pa sunain warati hatin dayuri ka wisar hai wakuai pa himata wai bepiaru na heta wakuai pantomarewa warati rere yashia mustani Homoi itawara yo wayu con solo gran macas pushuareya. La autoridad tradicional invita al pueblo wayú en general a que tomen a bien las medidas de aislamiento, que se queden en el territorio practicando los valores de solidaridad y compañerismo, debido al peligro que corren al ser una población en estado de vulnerabilidad frente a un virus tan mortal. Como buena mujer wayú, Daisy Camargo mantiene vivo el valor de la solidaridad con sus familiares, heredando a sus hijos y nietos las buenas relaciones que perduran y se fortalecen en los tiempos de pandemia, donde mantenerse unidos en sus comunidades es la única garantía que se tiene para preservar la vida. Los científicos han determinado que pasará por lo menos un año para encontrar la vacuna a este terrible virus
que hoy ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo entero. Por esta razón les reiteramos a todo el pueblo guayú de que la mejor forma de colaborar y apoyarnos es quédate en tu comunidad. La red de comunicaciones Guayú Puchimahana presentó Vivencias Guayú en tiempos de pandemia. Nacuaypa Guayú Suutpna Areyajawa. Un podcast auspiciado por la ONG internacional Internews y con el apoyo del Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario.